Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Shirley Xiomara Pantuma Zariegos, estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala del Centro Universitario de Occidente de la carrera de Psicología del segundo semestre. En esta oportunidad tengo el gusto de hacer la continuación de los capítulos 13 y 14. Anteriormente, en otro de nuestros videos estaban los capítulos 11 y 12. Por lo consiguiente vamos a ver el capítulo 13 y 14, siempre en la investigación cualitativa. El capítulo 13 nos habla de la recolección y análisis de datos en la ruta cualitativa. En este capítulo se considerarán las estrechas vinculaciones que existen entre la conformación de la muestra, la recolección de datos y sus análisis. Asimismo, se hace hincapié en los métodos y técnicas que auxiliaron a recabar los datos cualitativos, como la entrevista, la observación, los grupos de enfoque y la recolección de documentos y materiales, así como las historias de vida. Una pregunta que nos podríamos hacer después de haber ingresado al campo y elegir una muestra inicial es ¿qué debemos hacer? En el proceso cualitativo nos damos cuenta de que no es lineal y no lleva un proceso. En el anterior video les decía que es importante que tengamos la mente abierta porque en esta ruta siempre se van a presentar cambios. Las etapas constituyen más bien acciones que efectúan para cumplir con los objetivos de la investigación. Al ingresar al campo o ambiente por el simple hecho de observar lo que ocurre, ya estás recolectando y analizando datos, y en esta labor puede ir ajustándose la muestra. Es decir, de que el proceso del análisis y la recolección de datos van de la mano o se van haciendo al mismo tiempo. La recolección de los datos desde el enfoque cualitativo resulta fundamental, solo que a diferencia de el enfoque cuantitativo, su objetivo no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadísticos, sino más bien busca un estudio cualitativo o obtener datos que más adelante en el proceso de nuestra investigación se convertirá en información de personas y otros seres vivos. Estudiando las formas de expresión en cada unidad de muestreo. La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de muestreo. No vamos a necesitar de un lugar en específico o vamos a necesitar de ciertas características para cumplir este paso. El papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos. Aquí se nos muestran algunas recomendaciones que debemos realizar a la hora de nosotros realizar la recolección. No inducir respuestas y comportamientos de los participantes. No debemos obligar al participante a responder ciertas cosas, sino que ellos mismos puedan responder con sus propias palabras y lo que según ellos piensan. Segundo, lograr que los participantes narren sus experiencias y puntos de vista sin enjuiciarlos ni criticarlos. A la hora que nosotros realizamos nuestra entrevista es importante que seamos neutros, que no presentemos algún sentimiento, que no los critiquemos, hagamos gestos que los hagan sentir incómodos. Tener varias fuentes de datos, personas distintas mediante métodos diferentes. Es importante que le realicemos las entrevistas a diferentes personas para conocer distintos puntos de vista.
Recordar que cada cultura, grupo e individuo representa una realidad única. Es importante que tomemos en cuenta de que no todas las personas a las que lleguemos a entrevistar van a tener una misma opinión, pues cada quien tiene una cultura y un pensamiento diferente. No hablar de miedos o angustias ni preocupar a los participantes. No debemos de provocar en las personas sentimientos de angustia por las preguntas que les vayamos a realizar. Leer y obtener la mayor información posible del lugar o contexto antes de adentrarse en él. Cuando vamos a realizar nuestra recolección de datos, es importante que revisemos el lugar al que vayamos a ir o las personas con quien vayamos a realizar nuestra recolección de datos. Las principales herramientas para el investigador cualitativo es la observación, en la que se nos presentan 4 pasos. El primero, que es explorar y describir. El segundo es comprender los procesos. El tercero es identificar los problemas sociales. Y el último es generar nuestra hipótesis para futuros estudios. Asimismo, también la entrevista es una de las herramientas más fundamentales para realizar nuestra investigación en el enfoque cualitativo. El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con claridad. Incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. Es flexible. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes. La entrevista cualitativa es en buena medida anecdótica y tiene un carácter más amistoso. El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la entrevista. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de significados. El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado, y las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje. Acá abajo también se nos presentan unos cuadros en el que el libro de metodología de la investigación, séptima edición, nos presenta cómo podríamos guiar nuestras preguntas. Primero irían las preguntas generales y fáciles, seguidas de las preguntas complejas, y después las preguntas sensibles y delicadas, y por último las preguntas de cierre. También las sesiones en profundidad o grupos de enfoque son una técnica que nos ayudan a recabar los datos. Estas son en reuniones pequeñas, más o menos de 10 a 12 personas. En esta técnica se hace que los participantes puedan profundizarse al tema e interactuar con él, expresar sus opiniones. Los pasos fundamentales para este fin son determinar un número provisional de grupos y sesiones que habrán de realizarse. Debemos de definir el número de participantes que vayamos a necesitar para esta técnica, asimismo las sesiones que llevaremos a cabo. Segundo, definir el perfil de personas, tipos que habrán de participar en la sesión o sesiones. En este caso hablaríamos de, por ejemplo, un perfil serían jóvenes o adultos, o de un rango de edad a otra, o si solo mujeres o profesionales. Es importante que definamos el perfil de las personas a las que vayamos a entrevistar. Los documentos, registros, materiales y artefactos son otra de las técnicas que debemos de tomar en cuenta.
En este se presentan los diarios personales, las cartas, las fotografías, las huellas, las grabaciones de audio, videos y archivos. Esto nos servirá para la recolección y análisis de los datos. Por último, las biografías e historias de vida. Es otra forma de recolectar datos muy socorrida en la investigación cualitativa. Puede ser individual, de un personaje histórico, o también puede ser colectiva, de una familia, de un grupo de personas que compartieron rasgos y vivencias. Para realizarlas se suelen utilizar entrevistas en profundidad y revisión de documentos y artefactos personales e históricos. Al momento que nosotros elegimos diseñar nuestros instrumentos de recolección de datos más adecuados para lograr el objetivo del estudio, es necesario que consideremos las ventajas y desventajas de cada uno. Y siempre recordar que la selección de las herramientas de investigación de un proyecto en particular dependen del planteamiento del estudio, los objetivos específicos del análisis, la intervención del investigador y los recursos disponibles, el tiempo y el estilo. La triangulación de métodos de recolección de datos. En este paso se hace una observación durante la inmersión en la comunidad, en el contexto en el que nosotros vayamos a realizar nuestra investigación. Las entrevistas con mujeres que la padecen. Aquí nos vamos a enfocar mucho en nuestro tema de investigación. En este caso hablamos de un ejemplo de una mujer en el que también se van a realizar entrevistas con sus familiares, en el que se va a realizar una observación posterior al parto, durante la convalencia en hospitales rurales o en sus hogares. Todavía en varias comunidades indígenas los partos se llevan a cabo en la propia casa, habitación de la muerte. Aquí nos estamos enfocando al estudio de cómo se ven afectadas las mujeres después del parto. El análisis de los datos cualitativos. Estos ocurren prácticamente paralelos, como les decía anteriormente, van de la mano, ya que mientras recolectamos vamos analizando los datos, vamos tomando en cuenta todo aquello que podamos observar en las personas entrevistadas. Los propósitos centrales del análisis cualitativo son explorar los datos, imponerles una estructura organizándolos en unidades y categorías, describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones, descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento del problema. Asimismo, comprender en profundidad el contexto que se desea dar a los datos, construir hechos e historias, vincular los resultados con el conocimiento disponible y una teoría fundamentada en los datos. La elección del diseño o abordaje de investigación en la ruta cualitativa. Ya estamos en el capítulo 14 de la investigación cualitativa del libro de Roberto Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, séptima edición. En este capítulo vamos a definir el concepto de diseño en la investigación cualitativa. Asimismo, se van a considerar los diseños o abordajes más comunes en la ruta cualitativa. Los diseños cualitativos constituyen abordajes generales para responder al planteamiento del problema. Son bien abiertos y flexibles, pueden cambiar de un momento a otro.
No hay fronteras o límites precisos entre ellos, es decir, de que no tenemos un límite, algo que nos diga hasta dónde llegar, sino que pueden ir más allá a donde se tiene pensado. Todos codifican datos, generan categorías y temas, producen teorías, descubren patrones, describen el fenómeno de interés y su significado para los participantes y el investigador. Acá se nos presentan los diseños que se utilizan en la ruta cualitativa. El primero, que es la teoría fundamentada, los diseños etnográficos, los diseños narrativos, los diseños fenomenológicos y los diseños de investigación-acción y los estudios de caso cualitativos. ¿Qué criterios sigues para elegir el diseño o abordaje a utilizar? La elección del diseño cualitativo depende ante todo del planteamiento del problema. En esta pequeña tabla que se presenta aquí, nos hace tener más o menos una idea a qué está orientada cada diseño. En el primero nos habla de preguntas sobre procesos y relaciones entre conceptos que conforman un fenómeno. En este caso estaríamos hablando de un diseño de teoría fundamentada. En cambio, si nuestra investigación tiene preguntas sobre características, estructuras y un funcionamiento de un sistema social, grupo, organización, comunidad, subcultura, cultura, desde una familia, hermandad o hinchada hasta una mega ciudad, estaríamos hablando de un diseño etnográfico, porque estaríamos hablando y estudiando a un grupo de personas. Las preguntas orientadas a comprender una asociación de eventos a través de las historias narrativas de quienes la vivieron, como eventos como una catástrofe, una elección, la biografía de un individuo, estaríamos hablando de un diseño de investigación narrativo. Si nuestras preguntas están orientadas sobre la esencia de las experiencias, lo que varias personas experimentan en común respecto a un fenómeno o proceso, estaríamos hablando de un diseño fenomenológico. Y por último, si nuestras preguntas están orientadas a las problemáticas o situaciones de un grupo o comunidad, estaríamos hablando del diseño de investigación. Acá les presento un pequeño concepto de cada uno para que puedan entender mejor. El primer diseño de teoría fundamentada, su propósito es inducir teoría basada en datos empíricos y se aplica a áreas específicas. El segundo, que es el diseño sistemático, resalta el empleo de ciertos pasos en el análisis de los datos, es decir, de que para que se cumpla este diseño, pues lleva ciertos pasos y lineamientos. Los diseños etnográficos pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales, grupos, comunidades culturales y sociedades, según Creswell 2018, Whitehead 2005. Asimismo, producir interpretaciones profundas y significados culturales. Los diseños narrativos pretenden entender la sucesión de hechos, situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones a través de las vivencias contadas por quienes los experimentaron. Los diseños fenomenológicos tienen como propósito principal explorar, describir y comprender las experiencias de las personas respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias. Por último, el diseño de investigación-acción tiene la finalidad
de comprender y resolver problemáticas específicas de una colectividad vinculadas a un ambiente. Aparte de hacer la investigación, va a tener una acción contribuyendo a solucionar el problema visto en la investigación. Es práctico y participativo. Y esto es todo por nuestro video. Les agradezco mucho su atención. Espero tengan un excelente día. Espero les haya gustado.